Continuando nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos por comenzar los capítulos 2 y 3. Estos dos capítulos que contienen las 7 cartas a las 7 iglesias tendrán su verdadera interpretación y cumplimiento ¿cuándo? Cuando estas 7 cartas sean utilizadas como instrucciones especiales por el pueblo que estará en la tierra durante el día del Señor, es decir, por Israel y especialmente por el remanente. En estas 7 cartas notaremos que hay constantes referencias a las condiciones de las cosas que se describen en el resto de este libro. Y estas referencias no se pueden explicar ni por la historia ni por la tradición de la iglesia actual, pero son bastante simples y claras cuando las leemos a la luz de la historia futura. Sí, futura, tal como se registran proféticamente en el libro del Apocalipsis. En nuestro video anterior, en nuestra enseñanza de Apocalipsis capítulo 1, verso 19, llamamos la atención a lo que nosotros consideramos como la verdadera interpretación de ese pasaje, que descarta y desecha la idea de que las 7 iglesias se refieren a la historia de la cristianidad por los últimos 2000 años. Y vimos que este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 19, enseña que lo que Juan vio y lo que significan las visiones, son las cosas que deberán suceder después de estas. Siendo esto así, entonces los capítulos 2 y 3 contienen un desenvolvimiento, un desarrollo del misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro, y se relacionan con el futuro. Ahora, el periodo de tiempo al que se refieren en estas 7 cartas es idéntico al periodo de tiempo que cubre el resto del libro del Apocalipsis. En otras palabras, las 7 cartas nos alumbran y nos aclaran la historia espiritual de esas 7 asambleas de por dentro, mientras que las visiones que restan en el libro del Apocalipsis nos aclaran y nos alumbran la historia espiritual de ese mismo periodo de tiempo, pero de por fuera, o sea, lo que está sucediendo afuera de la asamblea en ese mismo periodo de tiempo. Les mostraré un ejemplo a lo que me refiero. En el capítulo 3, versos 14 al 22, tenemos la carta a la asamblea de Laodicea, y adentro de esa asamblea se les menciona vestiduras blancas, la cena, el fiel y verdadero, el amén de mi boca, sentarse en el trono y estar a la puerta. Como ven, todo esto se habla dentro de la asamblea de Laodicea. Ahora noten que tenemos las mismas palabras o palabras similares a estas, pero esta vez de por fuera de la asamblea. En Apocalipsis capítulo 19, verso 8, tenemos de nuevo las vestiduras blancas. Son las vestiduras de lino fino. La cena, el fiel y verdadero, la palabra de Dios, de su boca, sentados sobre tronos. Y en el capítulo 20, verso 11, tenemos al juez, que se relaciona con la puerta. Entonces, la asamblea de Éfeso se puede relacionar con el capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 7, verso 3. La asamblea de Esmirna se puede relacionar con el capítulo 7, verso 9 hasta el capítulo 11, verso 14. La asamblea de Pérgamos se puede relacionar con el capítulo 11, versos 15 al 19. La asamblea de Tiatira con los capítulos 12 y 13. La asamblea de Sardis con el capítulo 14. Y Filadelfia con los capítulos 15 al 18.
Ahora, la diferencia entre estas 7 epístolas del Apocalipsis y las demás epístolas del Nuevo Testamento es tan grande que uno se pregunta, ¿cómo fue posible que hayamos creído en algún tiempo que estas 7 epístolas del Apocalipsis supuestamente son dirigidas a la iglesia, donde los miembros son el cuerpo del Cristo? Pues si no fuera porque todos hemos sido enseñados así, nunca hubiéramos considerado que estas epístolas tuvieran algo en común con las epístolas del apóstol Pablo, ya sean las anteriores o las posteriores. Dense cuenta por ustedes mismos, todo es diferente. Las circunstancias, el punto de vista, las referencias al Antiguo Testamento, las frases, el estilo, todo apunta a una orden de cosas completamente diferente, porque el Apocalipsis será una dispensación diferente. En estas 7 epístolas del Apocalipsis no hay nada del cristianismo como tal, porque ahí no se dice nada de nuestra posición en el Cristo. No hay nada que se pueda tomar incluso ni por aplicación como referencia a nuestra posición actual que tenemos en el Cristo. Noten esto, perfectos y completos en Él, como se nos dice en la epístola a los Colosenses. En esas 7 epístolas del Apocalipsis no se dice nada acerca de no hay ninguna condenación o ninguna separación, como se nos dice en Romanos capítulo 8, sino que en el Apocalipsis todo es advertencia, reprensión, amonestación, y las promesas se hacen solo al vencedor y a aquellos que perseveren hasta el fin. Y está muy claro que aquellos que son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Cristo, de la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Estos recipientes no pueden ser los mismos a quienes están dirigidas las 7 cartas del Apocalipsis. Recuerden, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia se trata de nosotros. Y en la segunda carta a Timoteo, eso es segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15, tenemos un principio, un mandamiento de trazar, o mejor dicho, de dividir correctamente la palabra de verdad. Entonces, nosotros guardemos nuestra propia verdad que fue escrita a las iglesias por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y dejar lo que es igualmente verdad enviada por el Cristo a otras y diferentes asambleas, escritas a través del apóstol Juan. Y todas estas expresiones en las 7 cartas del Apocalipsis, con sus referencias, advertencias, amenazas y promesas, de las cuales la historia no dice nada, llegarán a su propio cumplimiento y a su fin. Ahora bien, al leer estas 7 epístolas y considerar las palabras escritas en sí mismas, notaremos en su estructura que hay 7 lecciones basadas en las 7 etapas de la historia de Israel y se separan en 3 y 4. 3 y 4 son los números en que casi siempre se divide el número 7. Como pueden ver en sus pantallas, en las primeras 3 cartas, las referencias son a la historia de Israel, tal como está registrado en el Antiguo Testamento, y son del periodo del tiempo en que Israel estaba en el desierto, y todo Israel es incluido. La asamblea de Éfeso se relaciona con los matrimonios de Israel, Esmirna con las pruebas de Israel, Pérgamo con el fracaso de Israel.
En las últimas 4 cartas, las referencias son al periodo de tiempo en que el pueblo estaba en la tierra prometida, y se menciona a Israel y Judá alternativamente. La asamblea de Tiatira se relaciona con los días de los reyes de Israel, Sardis con la expulsión de Israel, Filadelfia con los días de los reyes de Judá, la Odisea, la expulsión de Judá. Como pueden notar aquí, el fracaso de Israel es el gran tema y las causas que los llevaron a ese fracaso. Ahora, para Israel y el remanente, esta es la base de la gran lección que será necesaria para otro tiempo en el futuro, en el tiempo del Apocalipsis. Será tiempo de prueba y tribulación, que terminará esta vez no en fracaso, sino en gloria, la gloria del reino de Israel. Ahora, les sugiero a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, porque vamos a comenzar a examinar estas 7 cartas en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas, y si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.